Muy buena noche. Bienvenidos a Dojo de Mentalidad. Hoy aquí, bueno, ya con este programa número 22, pasando ya esta mitad de año de programa y podcast. Iniciando con muy buen pie. ¿Cómo estamos del otro lado? Espero que tope de gama de bien. Bueno, ya dispuestos y dispuestas, me imagino, aquí con un programa bastante lindo, la verdad, que habla de cosas, bueno, bastante álgidas, actuales, cositas interesantes. Vamos a dar comienzo, puertas del dojo abiertas. Y comenzamos con este bloque Japo. Y hoy, bueno, con dos conceptos como siempre hacemos aquí en este bloque Japo. Analizamos algunas perlas de sabiduría de este país nipón, de este país ¿no? de Oriente, Japón. Y hoy, bueno, con dos conceptos. Por un lado tenemos a Utsuroi, ¿sí? Que es, digamos, el cambio gradual, digamos, habla de que nada se rompe de golpe. No solo en el sentido de romperse, ¿no? Sino que bien habla del poder de lo pequeño y de la acumulación en ciertas cosas, ya lo vamos a ver, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos otro concepto que es Setsunai, ¿sí? Que es el, digamos, el dolor sutil, ¿no? Una suerte de melancolía consciente. Ya también le vamos a meter un poquito de zoom y van a ver que está bueno. Por otro lado, antes de meternos de lleno en el bloque, ¿sí? Quiero decirles que en el bloque número 2 vamos a tener en el bloque de resúmenes de libros, ¿sí? Vamos a tener Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta, ¿no? Un poco ¿no te hace acordar de algún modo a ese libro, el arte Zen en la arquería, ¿no? O Zen en el arte de la arquería, o la arquería en el... algo así. Lo leí, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente el título de ese libro, pero bueno, me hizo acordar un poco, haciendo un paralelismo en su momento, cuando leí aquel libro, y dije, seguro este libro está bueno, y bueno, justamente me encontré con un librazo y planteé unas cosas muy interesantes que las vamos a ir mirando. Después tenemos un tercer bloque, en el bloque de filosofía nos vamos a meter con el tema de la percepción versus la realidad, ¿sí? Ahí vamos a desgranar un poco, a desandar el camino en esto de qué es la realidad, ¿no? En alguno o varios puntos, y cómo la percepción termina a veces jugándonos para bien o para mal alguna que otra pasada, ¿no? Y en el cuarto bloque, ¿no? En el bloque de tópicos y otras hierbas, nos vamos a meter con la necesidad de tener razón y el costo de ganar. No sé si alguna vez te pasó que pujaras o pelearas, discutieras un poco por tener la razón. Digamos, a mí me pasó.
Así que bueno, nos vamos a meter de lleno con este, ¿cómo se llama? Con este bloque japo de hoy, del día de hoy. Así que bueno, espero que disfruten estos dos conceptos que preparé ahí para estudiar en el dojo. Nos vamos a meter entonces de lleno, gente, hasta el tuétano, como bien se dice. Y bueno, espero que disfruten el programa de hoy. Bloque japo abierto. Y hoy, bueno, con estos dos conceptos, como bien te contaba al inicio, ¿sí? Hay algo que la mayoría de las personas quizás no estamos viendo, ¿no? A veces que no se está viendo, quizás no se le está prestando atención, y no es algo menor, ¿sí? El hecho de que no lo veamos o no lo tengamos tan frecuentemente en cuenta no quiere decir que no sea un aspecto importante, ¿no? A veces simplemente lo tapa el polvo del tiempo. Creemos, digamos, que las cosas pasan de golpe, que un vínculo se rompe, ¡zas!, en un día, así como así, ¿no? Y que una crisis aparece quizás de la nada. O por ejemplo, que una tristeza nos invada así, súbitamente, de sopetón, ¿no? Sin aviso. Pero no es así, ¿verdad? Lo que ocurre, digamos, es que quizás no estamos mirando, o más bien, digo, mirando con una calidad, observando, digamos, una calidad diferente, ¿no? Entonces, digamos, lo que ocurre cuando no estamos observando, ¿sí? Digamos, es justamente este tipo de cosas de las que habla este concepto, y me pareció muy interesante porque son cosas que son tan cotidianas a veces y las damos tan por sentado que a veces se nos pasan de largo, ¿sí? Digamos, hoy vamos a trabajar en dos conceptos japoneses que, digamos, no solo explican, digamos, la vida o una manera de ver la vida, de tomarse, de estar en el mundo, ¿no? De tomarse las cosas, sino que te dan también una habilidad concreta para vivir mejor, ¿no? Siempre analizamos estas perlas de sabiduría para ver cómo las podemos aplicar a nuestra vida, cómo refrescar algunas cosas que quizás teníamos hasta cierto punto naturalmente o habíamos observado en alguien. Viste que, bueno, uno aprende mucho de cómo también son las demás personas, ¿eh? Hoy nos metemos con Utsuroi y con Setsunai, ¿sí? Digamos, uno te enseña a ver el proceso de las cosas y el otro te enseña, digamos, a entender lo que sentís cuando finalmente ves, ¿no? Tenés esa visión cabal de la cuestión. Entonces, bueno, en este comienzo, Utsuroi, es el concepto con el que comenzamos, digamos, es el cambio gradual, digamos, el movimiento silencioso de la realidad, digamos, y digamos, como bien decíamos en la introducción, nada se rompe de golpe, ¿no? Nada mejora de golpe. Todo, digamos, viene cambiando hace rato, todo viene sumando millas hace rato, ¿sí? Pero si uno no registra esos pequeños movimientos, si vos no registrás los pequeños movimientos, digamos, cuando el resultado, digamos, irrumpe, ¿no? Aparece así súbitamente, digamos, evidentemente te sorprende, ¿verdad? Y ahí la cara de asombro, quedamos estupefactas, ¿no? Estupefactos, pero digo, acá hay una clave importante. La vida no funciona por eventos solamente, ¿no? Digamos, funciona por la acumulación de los mismos, de todo tipo de sucesos, y de eso está hecha la vida, de esos pequeños momentos, ¿no? ¿Cuántos maestros de sabiduría, sobre todo de Oriente, nos vienen diciendo hace 1000 años, vive el momento, ¿no? Es tan importante hacer con una cierta calidad de presencia algunas cosas, ¿no? O todo lo que se pueda, porque justamente la acumulación termina de estas pequeñas cosas, termina siendo las grandes y tu vida. Entonces, estos conceptos que se desgranan por aquí en el dojo de mentalidad, ¿no? En el bloque japo, siempre me parece que están muy buenos. Justamente, digamos, estas pequeñas decisiones, estos pequeños hábitos, estos pequeños desvaríos, ¿no? Estos pequeños desvíos, estos contrapuntos, digamos que sumados
terminan siendo destino, ¿sí? Un posible ejemplo, por ejemplo, digamos, un cuerpo, digamos, no se deteriora en un día, ¿no? Ahí, en un pispás, en un abrir y cerrar de ojos. Se deteriora en 1000 microdecisiones pequeñas, ¿sí? Un negocio, digamos, no se funde de golpe, aunque puede haber siempre alguna, digamos, excepción a la regla. Digo, no pasan mágicamente las cuestiones, ¿no? Hay un proceso que se va delineando, que se va justamente abriendo camino, no se, digamos, justamente no, obviamente no se funde de golpe un negocio, ¿se entiende? Un poco en la línea de este concepto, digamos, hay algo que por ahí se va desordenando, si se quiere, en un cierto silencio, ¿no? O de manera subterránea. Por ejemplo, un vínculo no se enfría en una conversación solamente. Digamos, hay señales previas, hay actitudes, no hay una acumulación. Un vínculo quizás se enfría, digamos, en la falta de presencia repetida, sostenida, con una cierta calidad, ¿no? Estar presente con una buena calidad de presencia, ¿no? Estar escuchando, estar para la otra persona, estar atentos, detallistas, ¿no? Con los demás. Los demás sienten esa calidad de la presencia diferente de cuando solo estás por estar, ¿no? Entonces, digamos, ¿para qué sirve Utsuroi? Digamos, sirve justamente para desarrollar una habilidad clave, que tiene que ver con la lectura del proceso, digamos, ¿no? Dejar de vivir reaccionando a los resultados y empezar a leer la construcción que vamos haciendo diariamente, momento a momento, ¿no? A entender que no salen de la nada las cosas y que, digamos, justamente fuimos, seamos conscientes o no, construyendo algo ahí, poco a poco, día a día, gesto a gesto, ¿no? Un poco, digamos, haciendo alguna aplicación para, digamos, práctica para real, ¿no? Para la vida cotidiana, para la vida de los simples mortales como vos y yo. Digamos, empecé a hacer esto. En vez de preguntarte qué pasó con respecto a alguna cosa, que de repente parece que sucedió de la nada, che, no sé qué le pasó, la verdad que no, de repente no me habló nunca más, ¿viste? Pregúntate, ¿qué viene pasando hace tiempo que no estoy viendo? ¿Qué vengo sumándole a la otra persona para que a mí, de repente, bueno, me suceda esto, ¿no? Y está bueno porque a veces también te hace ver que, digo, es muy cómodo señalar en el afuera, ¿no? No creo en la culpa, creo en la responsabilidad, pero digo, popularmente, ¿no? Se dice echar la culpa. Es muy fácil, ¿no? Señalar con el dedo a las demás personas, pero digo, es más duro, es más difícil a veces señalarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Entonces, ahí es donde creo que esa pregunta, esa sola preguntita inocente, que solamente dura un rengloncito, digamos, me parece que hace una diferencia bastante importante, ¿no? ¿Qué viene pasando? Hace tiempo que yo, la persona que, digo, ¿no? Estoy pensando, que viví el suceso, que no estoy viendo, ¿no? ¿Qué me viene hace un tiempo sucediendo que no estoy viendo, ¿no? Que viene sumando a que esta situación se haya, digamos, que el desenlace de esta situación, bueno, haya decantado en eso, ¿no? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Bueno, si tenemos ese ejercicio, no para caer con nosotros en el sentido de repartir culpas, ¿no? Sino más bien de hacernos responsables y desde ese lugar de responsabilidad absoluta, digamos, poder ver en lo que sí podríamos haber hecho una diferencia para bien, ¿no? De manera constructiva, propositiva, y qué podríamos haber sumado para que en realidad, no, digamos, mis acciones, mis palabras no restaran justamente y decantaran en algo negativo, ¿no? En vos, por ejemplo, ¿no? Tu energía viene bajando hace semanas, podríamos preguntarnos, ¿no? Tu foco se viene dispersando. Y así podríamos analizar ciertos aspectos, ¿no?
no para autoflagelarnos, no para encontrar el error en nosotros y machacarnos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con hacer conscientes algunos aspectos que se vienen deslizando de una manera más o menos automática o silenciosa, y de traer un poco la conciencia, ¿no? Como cual reflector y alumbrar esa parte sin miedo, aceptando lo que hay y viendo, bueno, si realmente la energía no viene bajando hace semanas, si no bajé el rendimiento, si no bajé el nivel de excelencia, ¿no? Si apunté más bien un poco a la mediocridad y estuve mareando la perdiz por ahí, ¿no? Si tu foco de repente se viene dispersando, y en fin, podríamos llevarlo a un montón de áreas, ¿no? Por ejemplo, los vínculos, ¿sí? Preguntarnos si hay menos profundidad. ¿Por qué? Y bueno, porque no nos estamos viendo tanto. ¿Y por qué no nos estamos viendo tanto? Y porque, bueno, cada uno tiene su trabajo. ¿Y por qué en los tiempos libres no estamos eligiendo? No, digamos, podríamos indagar con el por qué y llegar realmente, comprometidamente, hasta un lugar profundo en el cual realmente, bueno, diríamos, no, es que en realidad no estoy sintiendo verlo, porque en realidad estoy ofendido, porque en realidad no me gustó cómo me habló tal día, porque en realidad no estoy de acuerdo con cómo a la pelota, ¿no? Entonces, a sincerarnos realmente y dejar de ahondar en la superficie y de engañarnos a nosotras y nosotros mismos, ¿no? Y en tu vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, más allá de los vínculos, si hay menos profundidad, menos ganas, digamos, o más ganas, ¿no? ¿Por qué se fue construyendo esa cuestión? Siempre a positivo o negativo es lo mismo, digamos, ¿no? En tu vida, digamos, ¿estás construyendo algo o sosteniendo solo inercia? Digamos, ¿estás cumpliendo digamos, tareas consecuentes, objetivos, ¿no? Que hacen a alguna meta, que hacen algún sueño, que hacen a un proyecto de vida, o estamos más bien en un modo de Walking Dead, ¿no? Más survival, más de supervivencia, pasando los días. Digamos, Utsuroi te da poder porque justamente te permite intervenir antes de que el resultado devenga. Y esto es lo interesante de este resultado. Empezar a tener, digamos, registro. Esto es lo de este concepto, quería decir. Empezar a tener registro de por qué los resultados terminan, digamos, dándonos el resultado que nos dan. Y justamente, digamos, es por la sumatoria de micro decisiones y de micro actitudes y de micro descuidos. Entonces, digamos, cuando estamos conscientes y estamos, digamos, escudriñándonos, autoevaluándonos, bueno, de repente estamos plantadas en otra vereda, ¿verdad? Entonces, digamos, no llegás tarde a las cosas, llegás a tiempo y estás siempre a tiempo de tomar una decisión y no de estar en modo reactiva, ¿no? Ahora, cuando empezás a ver esto, evidentemente algo empieza a cambiar, ¿no? Bueno, y cómo el poder de lo pequeño justamente termina impactando en lo grande, ¿no? En el día, en el mes, en el año, en tu vida, en las relaciones, a nivel personal, a nivel profesional. Para tener en cuenta, muy, muy interesante Utsuroi, ¿no? Esta cuestión de que nada sucede de repente, ¿no? Así como cuando podríamos hacer un paralelismo con una acuarela, con un cuadro de acuarelas, en la cual el acuarelista, que es un gran arte, por ejemplo, mi bisabuelo era acuarelista, hay unos cuadros impresionantes de él que están ahí en la familia, repartidos, y realmente, digamos, es increíble cómo van logrando el color capa a capa, poco a poco. No se hace un cuadro de acuarela en un solo día, ¿se entiende? Además, hay que esperar a que seque, hay que tener la justa, digamos, cantidad de pintura para pegar con el tono, la justa cantidad de agua, ¿sí? Porque si no también se te hace bollo, obviamente hay calidades de hojas diferentes, digamos, si no también, digo, te queda mal, se te corre un color para acá, para allá, digamos, es un arte, ¿no? El arte de vivir mismo y el arte de pintar el color y el cuadro de tu propia vida. Un poco por ahí, ¿no? ¿Qué te pareció este concepto? Una bomba. La verdad que a mí me pareció muy, muy bueno. Justamente por eso lo fui trayendo para estos lados, ¿vio? Nos vamos a meter con el segundo concepto aquí en esta segunda mitad de primer bloque, en el bloque Japo.
Y ese concepto, ese segundo concepto, es nada más y nada menos que Setsunai. Y Setsunai, digamos, es esa emoción que aparece, ¿verdad? Que aparece cuando te das cuenta. Digamos, Setsunai no es un dolor fuerte, no tiene que ver con el tema de la intensidad, no es drama tampoco, ¿sí? Es una suerte de tristeza que se desliza suavemente, ¿no? Pero que de algún modo sucede en un modo consciente. Ya vamos a ver por qué, ¿no? La tristeza, digamos, no necesariamente es mala, digamos, en su justo momento, en su justa medida, toda emoción fue y existe, es de algún modo para algo, y tiene su razón de ser, ¿no? Incluso a nivel biológico pasan un montón de cosas, se disparan hormonas, se activa la noradrenalina, la adrenalina, que te manda más, cuando tenés miedo, por ejemplo, y te manda más sangre a las piernas y a los brazos, ¿no? Esto en el mundo animal sirve para correr, para encestar un buen golpe, ¿no? Para salvar la propia vida, es esta cuestión instintiva. Y así hay un montón de emociones que, digamos, no vienen al caso hoy, pero digo, un poco trazando este paralelismo entre, digamos, este concepto y algunas cuestiones que nos abordan, que nos suceden, ¿no? A nivel de manera natural, me parece como lícito, ¿no? Traerlo así de ese modo. Y justamente esta emoción que se desliza en este concepto es la tristeza, ¿no? Tristeza no tiene fin. Incluso, bueno, en el chamanismo se habla de una tristeza que viene como una frecuencia de radio, ¿no? Que viene por parte del universo, cosas muy profundas, ¿no? Y justamente, digamos, cuando uno canaliza en ese dial, por algo es, ¿no? Esta tristeza suave de la que habla Setsunai, pero muy consciente, trae algo muy importante, ¿no? Setsunai no tiene que ver con debilidad, no, digamos, la tristeza no necesariamente es mala, como ninguna de las emociones necesariamente. Sí, el exceso, sí, la prolongación en el tiempo de ciertas cosas pueden ser, ¿no? Algo que debilita, que resta energía, etcétera, etcétera. Pero digo, aquí lo vamos a plantear y vamos a ir desarrollándolo y van a ver por qué es lícito, es valioso, y me pareció un concepto bastante interesante, ¿sí? Digamos, tiene que ver con que es, digamos, una señal de que estás entendiendo algo, ¿no? Que antes quizá no entendías, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para que no suene tan abstracto. Por ejemplo, te das cuenta de que una etapa terminó, ¿sí? No hay enojo, no hay conflicto, pero sentís algo, ¿sí? Porque comprendés, ¿no? De repente ya no andás más en la bicicleta con rueditas, ¿no? Y quizás no pensás a menudo en eso, quizás ahí cuando lo pensás hasta puede haber una cierta nostalgia por la infancia, ¿no? Digo, de repente no ves a ciertas amistades, ¿no? A ciertos amigos entrañables en su momento, compañeros de etapa, compañeras de etapa increíbles, que de repente ya hasta les perdiste el rastro, incluso hasta se desdibujan los rostros o los nombres, pero vos te acordás y te acordás con mucho cariño. Pero a veces, digamos, esta cuestión de, ¿no? Como que quedó como una pequeña espinita, como diciendo, che, sí, no nos juntamos más, y cosas de la vida, ¿no? No sé, escuchabas punk rock, no sé, estabas en una etapa en que de repente hacías mucho deporte, o andabas en skate, ¿no? Y ya no lo haces más. Y fue algo que fue importante y lo hiciste muchos años, ¿no? O en los vínculos, una persona con la que estuviste mucho tiempo y ya fue, eso ya fue, ya se terminó. Y no hay enojo, no hay conflicto, pero de algún modo queda instalada una leve sensación, porque justamente comprendés que digo, eso ya fue y bueno, ¿no? No tiene que ver con no haber hecho un duelo, pero un poco como para hacerlo un poco más patente, más gráfico, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, dejaste algo atrás, una versión tuya también, ¿no? Un hábito, una forma de vivir, que antes quizás hasta era necesaria, ¿no? Y hoy queda una cierta nostalgia por lo que fue. No renegamos, estamos en otra etapa,
todo nuestro camino nos trajo hasta aquí, orgullosos en el buen sentido, en el sentido sano del orgullo, no esta cuestión del ego, y no voy por ahí, digamos, esta cuestión de agradecer, ¿no? De tener gratitud, que es una vibración muy elevada, muy próxima al amor, si se quiere. Donde hay gratitud se desvanece el enojo y un montón de emociones de bajo astral. Entonces digo, donde hay valoración, donde hay, digamos, amor, si se quiere, donde hay, ¿no? Buena onda, digamos, hay que una nostalgia, pero no hay algo malo en sí, ¿no? Porque uno fue cambiando en pos de lo que necesitó, en pos de lo que pudo, con la inteligencia que una tenía para tomar las decisiones que tomó en su momento. Y no es para reprochar, porque eso ya pasó, ya está, ¿no? Eso fue todo lo que pudimos hacer en ese momento. Y no hay pedo, como dicen los mexicanos, ¿no? Pero quizás a veces queda como una mini nostalgia, una cosita ahí, ¿no? Y acá está el punto fino que justamente estábamos buscando, digamos, ¿qué es lo que afina este Setsunai, ¿no? Bueno, Setsunai afina 3 cosas. Por eso me pareció tan valioso este concepto. Fíjense lo que estoy trayendo, ¿no? Algo que teóricamente nosotros le daríamos ya directamente algo que no queremos ni hablar de la tristeza, ¿no? No queremos ni... Tomátela, ¿no? De esto, ¿qué es? ¿Cómo va a ser algo positivo? Bueno, digo, me parece valioso cómo lo encaran. Estamos hablando digamos, de culturas milenarias, ¿no? De culturas antiguas, que han tenido un montón de desarrollo en su cultura y tiempo, mucho tiempo, de comprobar empíricamente, ¿no? A través de la práctica, muchas cosas, ¿no? Que quizás nosotros por ahí, países o culturas más jóvenes, digamos, que tenemos toda nuestra riqueza y nuestra profundidad a nuestra manera, digo, quizás no hemos tenido la posibilidad de constatar porque en tan poco tiempo, ¿no? Setsunai afina justamente 3 cosas, digamos. Por un lado, digamos, percepción, por otro lado, podríamos decir valor, y por el otro lado, criterio, ¿sí? Afina la percepción, ¿por qué? Digamos, porque dejas de ver la vida de manera burda, a grosso modo, digamos, y empezás a notar matices, estas acuarelas de las que hablábamos, ¿no? Empezás a ver con otro tipo de profundidad, incluso con otro tipo de amplitud las cuestiones, ¿no? Un poco le empezás a añadir capas, a añadir dimensiones, ¿no? Salís de la 3D y empezás a ver la cuestión en 4, en 5, en 6 dimensiones, ¿se entiende? Empezás a notar matices, transiciones, cambios sutiles, aspectos que antes quizás no veías, no te volvés más fino para leer la realidad a través de esta percepción, digamos. Afina el valor, justamente el Setsunai, porque, digamos, entendés que las cosas no son eternas, que son a veces efímeras, o esta impermanencia de la que habla el budismo, que a mí me encanta y me fascina. Este concepto es maravilloso. Digamos, justamente en esa línea habla Setsunai de que las cosas no son eternas, ¿no? Y cuando algo no es eterno, también vale más. Porque, digamos, muchas veces valoramos algo cuando quizás ya fue demasiado tarde o lo perdemos. Y el sentido de escasez, ¿no? Esta cuestión de saber que se acaba, que hay algo que es finito, que va a tener un tiempo y ya no va a estar más, hace que a veces también terminemos aprovechando un poco más eso que nos convoca en su momento, eso en lo que estamos inmersas, ¿no? Eso que estamos viviendo de algún modo. Cobra más valor. Por ejemplo, un momento, ¿no? Una persona, una etapa, ¿se entiende? Una etapa de la vida. Y Setsunai te enseña a valorar mientras está ocurriendo, ¿sí? No cuando ya pasó. Justamente trayendo ese pasado que quizás ya no es, para aprovechar mejor este presente, ¿se entiende? Valorando y entendiendo que justamente hay cosas que, no van a estar más, ¿no? Y después yo creo que también, digamos, lo lindo de este criterio de Setsunai es el tema del criterio, en este tercer aspecto que destacamos, que es que afina el criterio, ¿no? Porque entendés el costo
de no haber visto antes ciertas cosas, de no haber hecho o de haber dicho tal o cual cosa, ¿sí? El impacto que tienen nuestras acciones o nuestras inacciones, ¿sí? El impacto y el resultado de la sumatoria de nuestras, digamos, maneras de encarar la vida, de nuestra manera de ser en su momento, y cómo hoy quizás aprendiendo, no por sentirnos, digamos, culposos, sino más bien culpógenos, sino más bien por esta cuestión de valorar justamente, de estar agradecidos y de también justamente entender de cómo las cosas son efímeras y no son para siempre. Bueno, esta cuestión que te dejó, esta enseñanza de valorar más el presente, valorar más los vínculos, las personas y eso que estás viviendo, esta etapa que además, igual que este día, es única, especial e irrepetible. Y yo creo que esto te vuelve más precisa, ¿no? Más preciso hacia adelante. Y justamente, como bien decía, no desde la culpa, sino desde la claridad, ¿sí? Un ejemplo concreto, por ejemplo, no es lo mismo decir, ya no ando en skate, en patineta, digamos, que entender, hubo una etapa, la viví, la exprimí y terminó. Terminó porque ya no me puedo revolcar como antes, porque mi cuerpo no responde igual, porque ya está, porque cambié, digo, por múltiples cosas, ¿no? Porque pasó el tiempo, pero el hecho es que terminó. Entonces, digamos, es muy distinto entenderlo de una manera o de otro, o de otra, o de otro modo, ¿no? O de otra manera. La melancolía no es por lo que perdiste, ¿se entiende? Es por la conciencia de haber vivido algo que ya no está tan bien, por la conciencia de incluso entender de que, bueno, podrías haber hecho más y tampoco cabe caer en la comparativa, no, bueno, pero aquel andaba mejor, yo no anduve tanto. Fuiste feliz mientras lo hiciste, eso es todo, no importa, no te compares con nadie, con nada, ¿sí? Y yo creo que eso es clave, digamos, todo esto, digamos, de la conciencia de haber vivido algo que ya no está, digamos, de entender que la melancolía no es por eso que perdiste, digamos, eso es clave porque ahí aparece la verdadera enseñanza, que es que todo pasa de algún modo, a su manera, incluso no nos damos cuenta y de repente, ¿no? Un día, ¡pop!, cambiamos ahí, cambia la cosa, cambiamos de etapa. Y digamos, y lo que no es, un poco bromeando, ¿no? Obviamente hay una sumatoria de cosas, como decíamos en el primer concepto. Digamos, todo pasa, una de los dos, digamos, las verdaderas enseñanzas de este concepto de hoy, y lo que ves, digamos, perdón, lo que no ves mientras pasa, ¿no? Después duele un poco, o un poco más. Sí, además no le damos un buen lugar, un lindo cierre dentro nuestro, ¿no? Siempre hay que mirar con amor las etapas, no hay que caer tan duramente. Hicimos lo que podíamos con la inteligencia despierta y con los recursos que teníamos en ese momento. Eso es todo. No hay que ser tan duros, ¿no? Entonces, digamos, ¿para qué sirve Setsunai? Bueno, sirve para desarrollar esta habilidad, ¿no? La capacidad de cerrar etapas con conciencia. Mirá qué valioso, a mí me pareció grosísimo este concepto cuando lo exploré y digamos, no tiene que ver con arrastrarlas, ¿no? A estas etapas, con negarlas, no tiene que ver con dramatizarlas, tiene que ver con entenderlas y con cerrarlas de una manera consciente, amorosa, respetuosa, con agradecimiento por lo que fue. Y eso es todo, sin comparativas, sin reproches y sin remordimientos. Y un poco para una integración final, ya llegando al final de este bloque, digamos, Utsuroi y Setsunai no son dos conceptos separados, son una secuencia, si se quiere. Primero cambia la realidad en silencio, Utsuroi, ¿no? Esta acuarela de la que hablábamos, esta sumatoria de pequeñas cosas que hacen que un día todo de repente parezca mágicamente que termina, pero no. Justamente es por esta acumulación subterránea. Y después aparece la conciencia, ¿no? Setsunai, dando una valoración al proceso y a lo vivido. Digamos, si no ves el proceso, bueno, la vida te sorprende, evidentemente, para bien y para mal,
pero te sorprende inevitablemente. Y si ves el proceso, la vida te enseña y también podés tomar mejores decisiones con respecto a eso. Y un poco una aplicación final, digamos, entrena esto. Digamos, la idea es detectar cambios mientras ocurren, mientras se está dando ese proceso, digamos, y cuando entiendas algo tarde, no te castigues. Sentí, porque ese pequeño dolor es información también refinada que uno puede redirigir y transformar y reciclar en conciencia, y luego, justamente en el devenir de la vida, uno puede llegar entonces, tomando otro tipo de conciencia, a tener una mejor toma de decisiones en cuanto a cómo nos dirigimos a partir, ¿no?, de esta incorporación profunda, de este refinamiento en la incorporación de estas cuestiones, ¿no? Cerrando bien la etapa, valorando lo que fue, y de manera objetiva, pudiéndolo hacer, aceptando, ¿no? Y un poco para este cierre, digamos, la vida cambia en silencio, eso es Utsuroi, y cuando finalmente lo ves, algo se mueve de adentro. Eso es Setsunai. Utsuroi te entrena a leer los procesos mientras están ocurriendo, y Setsunai te permite comprender lo que viviste cuando ya pasó, cuando eso ya devino, ¿sí? Una de estas perlas de sabiduría, ¿no?, de estas habilidades, de estos niveles desbloqueados de conciencia, de percepción y de inteligencia, digamos, una te anticipa y la otra más bien te afina en sintonía, ¿no? Porque cuando sentís, digamos, esa melancolía, que no es para nada malo, no es por lo que perdiste, digamos, es simplemente por lo que ahora sí entendés, agradeciendo, y por lo cual vos podés, digamos, cerrar con una sonrisa de etapa agradeciendo lo vivido, porque en ese momento, bueno, era lo que sentiste, estuvo bien, digamos, y esa comprensión, si la sabés usar, la usás como combustible, justamente se transforma en criterio para lo que viene. Y obviamente estamos con otro tipo de luces encendidas, ¿verdad? Entonces, digamos, no se trata de evitar el cambio, ni de evitar, digamos, de evitar sentir, si se quiere, sino que se trata de ver a tiempo, y cuando no llegaste a tiempo, aprender igual y tomártelo con la mejor onda, como decimos. Y bueno, ahí es donde la vida deja de ser algo que simplemente te pasa, ¿no? Dejas de ser una hoja que el viento arrastra, ¿no?, de aquí a allá, y empezás, digamos, a hacer de otro modo, y empezás a hacer cosas que entendés desde otro lugar, y empezás obviamente a tomar otro tipo de decisiones y a moverte de otra manera. ¿Qué te parecieron estos dos conceptos? Increíbles, ¿o no? Aquí estamos en Dojo de Mentalidad. Pasaba este bloque japo. Espero te haya gustado este bloque. Nos vamos a meter en una breve pausa aquí. Y a nuestro regreso nos vamos a meter con un resumen del libro que es una bomba. Te va a encantar. Creo que te va a sorprender, creo que te va a sumar. Quédate sintonizada, si estás sintonizado, al 100.1 aquí en la noche de la radio. Y si estás escuchando a través del streaming, un gran saludo desde aquí, desde San Martín de los Andes, para toda la galaxia. También un saludo para quienes están escuchando, digamos, a través de nuestro podcast, ¿sí? Entendamos que esto luego lo grabo, lo edito y lo subo en YouTube, en diferentes lugares, en Spotify, así que siempre van a poder reescucharlo. Y, ¿cómo era que se llamaba ese? Utsuroi, ¿no? Podés escucharlo después en el podcast. Así que, gente, bueno, nos vamos a meter en este espacio de tanda, aquí en la noche de la radio. Tomamos una pausita y ya volvemos, gente.